En esta ocasión ha accedido a estar con nosotros un amigo, un gran líder académico de investigación, tomador de decisiones en política pública en Chile, evaluador para la FAO en muchísimos países y con una gran calidad humana, que es Octavio Sotomayor Echenique. Quisiera comentar que es ingeniero agrónomo graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Económicas obtenido en el Agro Paris Tech de Francia. Él ha sido director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas y director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es algo así como un ministerio de agricultura para pequeños productores. Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y el día de hoy él nos estará hablando sobre asuntos relacionados con las cadenas de valor y sus reacciones post-COVID, aunque ya no sabemos si es post-COVID porque cada vez hay sorpresas de la naturaleza nuevas en donde pensamos que vamos saliendo, pero no es así. Entonces, Octavio, un gusto tenerte con nosotros y seguramente en el futuro estarás de manera presencial nuevamente en el CIESTAM conversando sobre tus experiencias en los ámbitos en que te has desarrollado. Entonces estamos muy agradecidos y te dejo en la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecerte, Jorge, a ti y a Horacio por la invitación. Como lo dices tú, somos buenos amigos, ¿no es cierto? Yo sigo la trayectoria del CIESTAM desde hace muchos años y lo digo con mucha sinceridad, es un gusto interactuar con ustedes, interactuar con los alumnos, intercambiar con México, que es un país que queremos mucho aquí en Chile. Así que sin más, para aprovechar el tiempo, voy a compartir pantalla. No sé si puedo hacerlo, si ustedes lo ven. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, yo sin más voy a entrar en materia y no quiero hacer mucho preámbulo, ¿eh? Pero quizá hay un matiz que creo que es importante comentar. Y es que ustedes ven, como lo decía Jorge, lo que yo voy a tratar de transmitirle a ustedes es un poco qué hacer después de la pandemia. Ya, yo creo que el país, México, Chile, el mundo, está sometido en este minuto a una gran presión. Hay un gran debate internacional sobre el futuro del planeta. Bueno, yo lo que quiero es tocar algunos temas que tienen que ver con cadenas, ¿ya?, productivas, con territorio, son dos palabras clave, no es casual usar esas dos palabras en esta presentación, y tampoco es usual usar la palabra acción pública, ¿ya? Porque yo originalmente cuando hablé con Jorge había titulado la charla Opciones de Política Pública, pero después me corregí, la palabra acción pública amplía el alcance, ¿ya?, de lo que tiene que ver con políticas. Y eso es muy importante en un mundo hoy día en donde ya no es solo el Estado el que genera política pública, también son las fundaciones, las ONG, las cooperativas, las comunidades indígenas. El problema de la gobernanza es tan complejo hoy día en el mundo que se habla en ciertos círculos en ciencia política de acción pública. En reemplazo de política pública, la idea es que necesitamos nuevos esquemas de gobernanza, múltiples actores, y es un tema que yo voy a tratar con cierto detalle en esta presentación. Bueno, ustedes ven ahí la estructura. Voy a hablar un poquito del nuevo escenario, un par de palabras sobre temas estructurales que nunca hay que perder de vista, entrar con más fuerza en el tema de la nueva generación de políticas de acción pública, ver el tema desde un punto de vista teórico de la innovación, algo sobre agricultura familiar campesina, sobre todo en Chile. Les voy a pedir excusas por ese sesgo, pero es lo que conozco mejor, y finalmente algunas conclusiones. Son muchos slides, pero voy a ir rápido, y si ustedes quieren interrumpirme, ningún problema, vamos conversando rápidamente. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen un poco lo que resume el debate mundial, ¿no es cierto? Necesitamos
vamos a ser 10.000 millones en el año 2050, una tremenda presión económica, productiva, ambiental. Hay en el mundo 500 millones de fincas, ¿ya? Y hay que generar ingresos, eso es una mirada sectorial. Y creo que también el otro gran desafío sobre el sistema alimentario visto de un punto de vista global es el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Necesitamos incrementar la producción con menos o la misma cantidad de suelos y agua. Está el tema del cambio climático, está el tema de las emisiones, ¿no es cierto? El tema del calentamiento global. Entonces, esos son como los tres desafíos que yo quiero que ordene nuestra reflexión. Y algo muy importante, yo creo que voy a hacer en reiteradas veces referencia al SIESTAM. Yo siento que SIESTAM trabaja con este concepto de sistema alimentario, yo lo puse ahí simplemente para reforzar la idea de que no podemos pensar los problemas globales si no tenemos un concepto que integre todo, ¿ya? Desde la producción hasta los consumidores, hasta los desechos. Solamente quiero mostrar esta gráfica que creo que sintetiza lo que hoy día de lo que se habla, ¿no es cierto? Cómo transformar el sistema alimentario. Yo les quiero comentar de que yo voy a estar un poquito más cargado hacia el mundo de la producción. El tema de los consumidores, en el otro tema siempre es muy importante. Creo que mi charla tiene un sesgo, que lo explicito por anticipado, porque lamentablemente no tengo mucho tiempo. Bueno, y yo creo que es muy importante entender también que esta discusión, ya la transformación del sistema alimentario, se conecta con otras discusiones globales, la Agenda 2030, la COP26 que acabamos de tener en Escocia, muy importante la COP27 el próximo año, y bueno, y hay una serie de otros acuerdos que tienen que ver con biodiversidad, en fin, de certificación, no voy a entrar en muchos detalles. Creo también que es importante comentarles que en el mundo hoy día hay una gran discusión sobre el tema financiero. El tema financiero es clave, ¿no es cierto?, porque todo esto requiere inversión. Y aquí yo no voy a tocar mucho el tema de la banca de desarrollo, el rol, tampoco la emergencia de otras fuentes de financiamiento. Creo que me interesa solamente que ustedes la tengan visible en su radar, porque yo tengo la impresión de que hay una tendencia en la discusión internacional en donde los fondos climáticos se conectan con la agricultura familiar. Eso es nuevo, ¿ya? Antiguamente los fondos climáticos estaban en los parques nacionales. Hoy día lo que tenemos que hacer es vincularlos a áreas densamente pobladas y conseguir recursos para el sector. Bueno, y creo que también es muy importante comentarles de que hubo en septiembre del año pasado una cumbre de los sistemas alimentarios. Esto fue convocado por el secretario general y ahora hay toda una discusión, hay un debate, yo diría bastante arriba, ya a nivel más macro, pero es importante que ustedes lo sepan porque desde ahí surgen directrices que a veces tienen que ver con lo que nosotros directamente hacemos. Pero bueno, yo creo que ya entrando en el área chica, en el área nacional, bueno, hay un debate, ¿no es cierto?, en América Latina respecto de la pospandemia, o incluso, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Estamos en la mitad de la pandemia, ¿qué hacemos en los próximos años? Se habla de relanzar la economía, esto ha sido súper doloroso, no voy a entrar en datos porque yo creo que todos sabemos lo que ha significado, pero creo que esta pandemia yo creo que hace realidad algo que hasta hace poco era solo teoría, que es esta idea de crisis sistémica, ¿ya? Estamos viviendo quizá una primera crisis sistémica a nivel global y el tema es cómo evitar la repetición de estas crisis, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es bastante evidente, empezamos a darnos cuenta que tenemos límites, ¿no es cierto? Surge la economía circular, algo vamos a hablar de transición agroecológica después. Otro dato muy importante que yo creo que en prácticamente todos los países de América Latina lo estamos viviendo, es que los estados están muy presionados y están muy debilitados. Hay áreas regulatorias en donde el Estado casi no existe. Hay territorios rurales en donde el Estado casi no existe.
Y ese es un tema que tenemos que considerar a la hora de hablar de políticas de acción pública. Entonces, el tema es cómo romper el modelo dominante, cómo transformar, cómo avanzar hacia una sociedad más orgánica, más integrada. Y en ese contexto voy a tocarlo con un cierto detalle, el colocar el tema de la digitalización, ¿cierto? La digitalización no es un fin en sí mismo, es una herramienta que yo creo que está ayudando o va a ayudar a hacer esta transición. A mí me gusta mucho, ustedes lo ven al lado derecho, me gusta mucho esa frase de un sociólogo alemán, Becker, que dice que las crisis son una manera que la sociedad se asegura que todos sepan que ciertas cosas no van a continuar de la misma manera, ¿sí? Yo tengo la esperanza de que el COVID sirva para sacar conclusiones y para impulsar procesos de transformación. Y creo que es muy importante, está entre paréntesis, yo le mandé a Jorge el PPT con toda la bibliografía, pero hay una definición de FAO que a mí me gusta mucho, y que la tengo citada ahí sobre el tema de la transición agroecológica, ¿ya? Hay algunos que hablan de agricultura sustentable, ahora se está poniendo de moda la palabra soluciones basadas en la naturaleza. A mí me gusta esta definición de FAO, que dice que agroecología en el fondo es imitar a los sistemas naturales tan fielmente como sea posible. O sea, sacar insumos industriales, descarbonizar, pero algo que es clave, y perdonen que insista, esta palabra tan fielmente como sea posible es muy importante porque es flexible, le da flexibilidad al concepto. La agricultura orgánica, que a mí me encanta, ¿ya? No tengo ningún problema con la agricultura orgánica, es binaria, ¿ya? Es orgánica, no orgánica. La agroecología tiene más matices, ¿ya? Tiene grises. Y eso es muy importante porque hay que tener presente que un agricultor, por ejemplo, de 10 hectáreas que tiene maíz, se está jugando el pellejo, ¿no es cierto?, con sus 10 hectáreas. Y si tiene una plaga, ojalá tenga una solución agroecológica. Si no la tiene, probablemente va a hacer uso de pesticidas químicos, y en mi opinión eso no es un pecado si es que no hay solución tecnológica. No sé si me explico. Entonces, esto es muy importante, esta definición, porque en el fondo le da un mensaje a los productores en el sentido que esto es una transición, en primer lugar, y segundo, hay flexibilidad. No es un esquema binario, no sí, como lo es, por ejemplo, agricultura orgánica. Entonces, yo les comenté muy al pasar, estamos con una restricción fiscal brutal, ¿ya? Han habido recortes presupuestarios, entre otros en México, el presupuesto de los Ministerios de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura. Ya lo comenté, hay áreas estatales con muy poca capacidad estatal. Hay, por ejemplo, en muchos países el contrabando es imposible de controlar. Hay debilidad en los sistemas sanitarios, hay debilidad justamente en los sistemas de apoyo a la agricultura familiar campesina, ¿ya? En fin, a mí me gusta el concepto de statehood, ¿ya?, que no existe en español, yo lo traduje como capacidad estatal. Creo que otro cambio importante, podríamos hablar horas de esto, es que yo en lo personal, a esta altura de mi vida, tengo cierto escepticismo respecto de los esquemas interministeriales, matriciales y arborescentes, los llamo yo, ¿ya? Es cuando todos los ministerios se reúnen en un país y, por ejemplo, enfrentan el tema del desarrollo rural. Por lo menos en Chile me ha tocado mirar un par de experiencias y la verdad que los costos de transacción son tan altos que pretender coordinar a 30 ministerios es prácticamente imposible. Me gusta más una lógica ascendente, llamémosla coordinación por proyecto. Está bien, ¿eh? Está bien la coordinación entre ministerios, no hay entre secretarías, pero creo que más que un solo, estoy haciendo una caricatura, más que un solo acuerdo entre secretarías, necesitamos, como decía alguien que me hizo mucho sentido, estoy citando a un amigo, necesitamos 400 acuerdos en la base social, ¿no? Coordinación por proyecto. Esa es la primera idea. La segunda, y esto es un concepto que hemos estado trabajando en CEPAL y que queremos promover,
Y es que cuando estamos hablando de programas de acción pública, insisto, acción pública implica secretarías, ONGs, cooperativas, universidades. Bueno, cuando estamos diseñando programas de acción pública, algo muy importante es aprovechar todos los liderazgos locales, toda la energía que hay en un determinado territorio y todos los recursos propios que sirvan para reducir su costo, elevar su calidad y sus posibilidades de impacto. Detrás de esta frase hay una tesis, yo la voy a explicar un ratito más, pero en el fondo lo que yo quiero hacer es sintonizar con los gobiernos, más allá de que sean de centro, de izquierda, de derecha. Todo ministro de Agricultura hoy día en América Latina está enfrentado a una restricción de recursos brutal, y el tema entonces es ser creativo y tratar de enfrentar los desafíos que tenemos en cada país. Entonces, bueno, y por supuesto la tercera idea es que obviamente no basta lo local, ¿no es cierto? Está muy bien poner en valor lo local, pero aquí hay que usar tecnología digital, hay que usar otros conocimientos científicos, entre otros, lo que hoy día algunos llaman transformación biológica o bioeconomía. Termino esta sección solamente para que ustedes sepan un poquito qué se debate en CEPAL. CEPAL es como un eco, una caja de resonancia de lo que se discute en los países de América Latina. Y la verdad es que en CEPAL no tengo tiempo ahora para comentarlo, pero hay todo un debate sobre el tema de la reprimarización, del rol de China, del tipo de industria que necesitamos en América Latina. Hay preocupación, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Porque China tiene un efecto predatorio, si ustedes quieren, sobre muchos sectores industriales. Ahí hay también una cosa muy interesante, y es que la alimentación, la agricultura empieza a ocupar un lugar más central en el debate cepalino, en el debate de los países, creo yo, en el debate mundial, por lo demás. Y eso es interesante, eso es una cosa interesante para ustedes, que son los actores del futuro, ¿no es cierto?, de la futura agricultura mundial. Bueno, y ahí están ustedes los temas en los cuales en este minuto CEPAL ha estado focalizando su quehacer, ¿ya? Energía, movilidad, el tema digital, salud, bioeconomía, economía circular y turismo. Termino esta primera sección entonces, que es de contexto, pero me falta un detalle que creo que es muy importante que ustedes nunca lo pierdan de vista, que es el tema estructural, ¿ya? Nosotros en América Latina, desde la colonia, ¿no es cierto?, desde siempre, desde que llegaron los españoles, tenemos una estructura productiva dual, si ustedes quieren, o polarizada, ¿ya? Donde hay en el caso de la tierra, solamente voy a hablar de tierras, hay grandes propiedades, medianos y chicos, ¿no? Y creo que es muy importante que ustedes retengan las tendencias estructurales que en este minuto están viviendo las agriculturas de América Latina. Básicamente hay dos tendencias. Una es que en algunos países la estructura agraria se está concentrando, es decir, hay cada vez menos explotaciones o fincas, y estas son cada vez más grandes. Y por otro lado, hay otros países en donde la estructura agraria se va fragmentando, ¿ya? Y es el caso de México, ¿ya? Yo quise poner este punto en tabla porque es un tema estructural. Esto tiene que ver con demografía, también tiene que ver con la capacidad del sector industrial de absorber mano de obra rural, pero creo que es importante que ustedes lo tengan en mente porque es un problema no menor desde el punto de vista de políticas de acción pública. Entre los dos últimos censos, en el caso mexicano, el número de fincas disminuyó en un 18%. El caso chileno lo conozco bien, entre los dos últimos censos se perdieron, en el caso chileno, se eliminaron, desaparecieron más o menos 30.000 explotaciones, lo que es un 9% de un total de 330.000 fincas. Ustedes tienen más o menos 4 millones, otra escala México respecto de Chile. Pero esto mismo está pasando en Perú, o esto mismo está pasando el tema de la concentración en Brasil, en Argentina. En general, hay que decirlo, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en todos estos países la tendencia es a la concentración porque la economía se va complejizando, ¿no es cierto? Y es capaz de ofrecer empleo a sectores rurales que quieren
trasladarse desde posiciones de baja productividad a posiciones de mayor productividad. Vean ustedes, esto también se traduce no solo en tierras, la heterogeneidad también la tenemos en muchas otras cosas, y ahí ustedes tienen una cifra que yo creo que refleja la realidad latinoamericana. México debe ser muy parecido. Ustedes tienen el sur de México, que es un sector más desarrollado, con 45% de productores que tienen asistencia técnica, contra un 7,5% en el noreste, que es la zona pobre de Brasil. Y lo mismo veo en Internet, el 21% contra un 42%, riego, 9,9%, ahí la cosa es un poquito más pareja contra 6,7%. Quizá eso se debe a que el sector nordeste es más seco, y ahí por lo tanto hay más necesidad de riego. Pero en definitiva, la heterogeneidad, que es un tema sobre el cual CEPAL ha escrito, ha sido acompañado toda su trayectoria, la heterogeneidad estructural, como se le llama en CEPAL, tiene que ver con la tierra, pero también tiene que ver con otros componentes. Bueno, esos son los factores de contexto, ¿no? Voy a ver el tiempo, voy a ver cómo estoy, para acelerar, ya si es que es necesario. Jorge, tú me avisas también, por favor, para no perderme en detalle. Sí, vamos Bueno, en tiempo. correcto. Bueno, yo les decía, baja capacidad estatal, eso se ve, ojo, se ha ido debilitando la capacidad estatal en América Latina. Esto se ha agravado con la pandemia. Y bueno, en gobernanza, en ciencia política, siempre se distinguen tres tipos de coordinación, ¿no es cierto? Jerarquía, mercado, redes, ¿ya? Y la idea es hacer una combinación, ¿no es cierto?, de estos tres mecanismos de coordinación para pensar en futuras políticas de acción pública. Un tema muy complejo es que política de acción pública supone, si ustedes quieren, ser capaces de tomar acciones vinculantes, ¿no es cierto? No se trata de discutir por discutir, acá hay que actuar, hay que tomar decisiones, hay que hacer cumplir las normas, y en general cuesta mucho hacer cumplir las normas en América Latina. La autoridad, en el fondo lo que yo quiero decir es que la autoridad siempre es imprescindible. Yo en lo personal, lo digo de otra manera, estoy muy interesado por lo que en ciencia política se llama esquemas no jerárquicos de coordinación. Me parece muy sugerente ese camino, pero siempre en los esquemas no jerárquicos el Estado tiene que estar, ¿ya? El Estado es irreemplazable, puede ser más fuerte, puede ser más débil, pero el Estado es fundamental. Les comenté el tema de la transición, es un tema fundamental, es la misma cita que ya les comenté. La verdad que solo quería, quizá me estoy yendo en un detalle, solo quería comentarles que el tema de la transición, si nosotros no somos capaces de pensar el tema de la transición agroecológica en grandes escalas, estamos complicados, ¿ya? Ustedes ven, la soya es el 34% de la superficie cultivada en América Latina, el maíz el 22%. Los pequeños productores, yo creo que son bastante agroecológicos y son bastante sensibles a la agroecología. El tema es cómo empujar la transición en grandes escalas. Y lo mismo, el tema es cómo empujar la bioeconomía, la economía circular, en la medida que uno ascienda, ¿no es cierto?, desde la finca hacia arriba por las cadenas productivas. No quiero entrar en mucho detalle, pero creo que todos compartimos la idea de que tenemos que enverdecernos, todo lo que podamos, tanto los territorios como las cadenas productivas como tal. Sobre la digitalización, algo muy corto, nosotros hicimos un estudio que está ahí en el slide, sobre América Latina. Está el caso mexicano, hemos hecho una serie de actividades, no voy a comentar, y solo quiero comentarles que a nosotros nos parece que el proceso de digitalización va muy rápido, es medio caótico, es espontáneo, es muy importante ordenarse, ¿ya? Los estados, en general en América Latina nosotros no tenemos agendas digitales sectoriales, solo Brasil en este minuto tiene una agenda, una especie de sistema producto, ¿ya? Si ustedes, una mesa en donde está el sector privado, el sector público, y hay una agenda de trabajo. Bueno, nosotros creemos de que el proceso de digitalización requiere de agendas por una serie de razones, redefine
el rol de la investigación, también redefine el tema de la extensión, en fin, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero lo importante es que creemos nosotros la digitalización puede ser una herramienta muy interesante para empujar políticas de acción pública. Es cierto, hay una brecha, yo no quiero entrar en números ahora, hay una brecha, por supuesto, solo quiero comentarles que bueno, el proceso digital va embalado, ¿no es cierto? Ya lo dije, es medio asimétrico, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero en realidad las dos ideas que quiero mencionar sobre el tema brecha tiene que ver con esta idea de soluciones endógenas, ¿ya? Hay un estudio que está citado al final de la presentación, promovido por el BID, ICA y Microsoft, en donde, entre muchas otras cosas, ellos identifican soluciones que usan ciertos territorios para acceder a la red, ¿ya? Lo digo de otra manera, hay posibilidad de conectar a territorios aislados a través de radio y otros mecanismos baratos. Y en el otro extremo está Starlink, ¿no es cierto?, que llegó a Chile, ya llegó a México, ¿ya? Ahora está llegando a Europa, no sé si ustedes lo saben. Starlink es una red, son más o menos, no sé, son creo que 20.000 satélites, microsatélites, y Starlink, además de otras compañías, lo que están haciendo es proveer de conexión a todos los territorios del planeta. El tema es que es caro, ¿ya? En este minuto, tanto en Chile como en México, creo que vale $100 al mes la conexión. Es muy caro, pero la señal es de buenísima calidad. Entonces, lo que quiero decir es que es cierto, hay muchas brechas de conexión, hay brechas etarias, hay brechas de alfabetización digital, pero este proceso va muy rápido, ¿ya? Y les comenté, el proceso digital transforma los sistemas de innovación, mensajes que quiero pasar, tal como hay que usar el concepto sistema alimentario. También es muy importante siempre usar el concepto sistema de innovación, ¿ya? Para entender el fenómeno de la innovación es clave tener una mirada holística, y si uno mira eso, ve entonces que los INIA, los institutos de investigación, se están transformando, surge la startup, un actor nuevo, surge el tema de la incubación, se redefinen el rol de los extensionistas, ya lo voy a comentar, se redefine en cierta manera el rol de las organizaciones, que es clave. Bueno, es imprescindible tener también una política de datos, ¿ya?, que ordene esta explosión, ¿no es cierto?, de información que estamos viviendo. Algunos ejemplos. Este es un caso que yo sigo con mucho interés. De hecho, soy parte de este grupo. Este es un grupo WhatsApp. Aquí está toda la cadena del cacao conversando por WhatsApp. No voy a entrar en mucho detalle, solo les quiero comentar de que es muy bonita experiencia. Aquí están los exportadores, los campesinos, la investigación, las universidades, son más o menos 250 expertos. Tienen un plan, tienen una agenda de trabajo y intercambian opiniones, PPT, videos, ¿ya?, información. Esto es lo mismo que un sistema producto en los códigos mexicanos, pero digitalizado, ¿ya? Y ha funcionado bastante bien, permite una comunicación directa. Otro fenómeno nuevo, y la verdad en este tema, hay que decirlo, CIESTAM ha hecho un aporte desde mi punto de vista. CIESTAM, el equipo con los profesores con los cuales ustedes estudian, trabaja con el concepto de red de innovación desde hace muchos años. Nosotros por lo menos hemos sido fieles seguidores, estudiamos los textos y las investigaciones que se hacen en México, y por lo tanto para nosotros el concepto de redes, tal cual lo han trabajado los colegas que están, es una referencia, ¿ya? Bueno, y también hemos estado viendo otras referencias en donde más o menos se trabaja con la misma idea. Solamente yo les quería mostrar una experiencia en Perú muy interesante. Son 100.000 productores que están conectados presencialmente. Esto no es digital, es presencial. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Haku, el Yacha, que es un agricultor avanzado, Yacha significa sabio en quechua,
El agricultor avanzado le enseña al agricultor rezagado, ¿ya? Hay una extensión horizontal que es muy distinta a la extensión vertical que predominaba en los años 80, 90, en los años 2000. La extensión vertical se hacía con extensionistas estatales, con camionetas, con viáticos. Hoy día la tendencia, diría yo, es generar sistemas horizontales. Por supuesto, los extensionistas del Estado tienen un rol, o los extensionistas de las universidades, ¿ya? Hay que armar redes, un poco como lo ha sugerido si están en su trabajo. Y bueno, y a mí me pareció interesante comentarles de que en Chile, en INDAP, nosotros hicimos una reinterpretación de lo mexicano y lo peruano y creamos un modelo que se llama Talento Rural, en donde la idea es la misma, ¿ya? Ustedes ven abajo, hay un directorio, y ven a la señora Brígida, no sé si la ven, o a don Claudio. Ellos son productores avanzados en cierta disciplina, don Claudio, por ejemplo, en uva vinífera, y bueno, y uno puede llamar por teléfono, puede meterse en la página web de INDAP y conseguir el teléfono de don Claudio y concertar una cita para hacerle una visita o hablar por WhatsApp con él para hacerle una consulta. En definitiva, horizontalizar lo que antes era vertical. Uruguay, muy interesante también, ellos trabajan con el WhatsApp, con un plan anual. Esto no es, el caso ecuatoriano es pura casuística, es una conversación espontánea. El caso uruguayo hay un plan de capacitación, un plan de innovación. Bueno, hay aplicaciones, Cacao Móvil en Centroamérica y México, en Costa Rica aplicación en café, el INTA en Argentina, perdón, tiene esta oficina virtual, y algo muy importante, yo quiero insistir en esto, los concursos son una tremenda herramienta, muy barata por lo demás, para promover innovación, ¿ya? Los concursos, en el caso de tasa de excelencia, en el caso chileno, por ejemplo, un enredo muy complejo campesino de vino de baja calidad se resolvió desde el momento en que se hizo un concurso y ¿cómo se dice? Se hizo un ranking, se hizo un benchmark, pudimos ver quiénes eran los mejores productores y a partir de allí se generó un programa de extensión que funcionó muy bien. Les comento también, dentro de este tema de horizontalidad, y solamente les quiero comentar estas redes de jóvenes, les recomiendo que se metan si ustedes quieran. Hay más o menos 15.000 jóvenes en América Latina que están en este minuto conversando a través básicamente de Facebook, ¿ya? Y esa también es una manera de hacer extensión horizontal. En el caso de Yo Joven Rural, que es la aplicación chilena, la conozco bien, es muy simple, todos están conectados en Facebook, cuando hay una plaga, un muchacho pregunta y le responden 5 muchachos, ¿ya? Y se generan lazos digitales y presenciales que promueven el cambio técnico. Voy rápido también, el tema digital ha impactado en negocios mayoristas, si ustedes quieren, ¿ya? No solo en pequeños productores, sino que en productores de mayor escala, y creo que es muy interesante lo que se está haciendo, sobre todo en materia de ruedas virtuales de negocios. Hoy día se están poniendo de moda, para que me entiendan, y lo voy a comparar, una rueda virtual desde Chile, hecha en la etapa prepandémica, llevar, por ejemplo, 20 empresarios desde Santiago a Berlín, costaba más o menos $400.000, ¿ya? Con los tickets, hotel en Berlín, van, traductores, etc. Hoy día una rueda virtual de negocio vale $15.000, ¿ya? Y prácticamente mucho del café, del cacao y de otros negocios se están transando a través de esta nueva herramienta que está surgiendo con mucha fuerza. Les comento solo un mensaje de propaganda, solo les comento que en CEPAL estamos trabajando con algunos institutos. Nos encantaría, Horacio, conectarnos con Chapingo, con el INIFAP, ya más adelante. El tema es cómo, en el fondo, intercambiar experiencias en esos componentes que ustedes ven en el tema digital, ¿ya? Cierro este
este capítulo. Me quedan unos 20 minutos, Jorge, ¿o no? Para calibrar, no sé cuánto me queda, Sí, pero unos 20 minutos. perfecto. Quiero subir ahora a lo conceptual, ¿ya? Nosotros estamos en una universidad y quiero que me permitan, por favor, una reflexión muy rápida, conceptual, sobre el tema de la innovación, el tema de la productividad en América Latina. Mira, esta es una gráfica que creo que lo resume todo, en donde hay una comuna homogénea. Esto es muy importante, es homogénea desde el punto de vista suelo y clima, por lo tanto, lo sacamos del análisis el factor suelo, el factor clima. Y son más o menos 1000 explotaciones. En el eje de vertical, el valor bruto en dólares, en la horizontal, el tamaño. Y ustedes ven que, como yo lo decía, la estructura agraria de América Latina es heterogénea. Acá hay un señor, no sé si ven el cursor, que tiene más o menos 800 hectáreas, más o menos, y genera 1,8 millones de dólares. ¿Ya? Grandes productores. En el otro extremo, en el cursor, ustedes ven una infinidad de pequeñas explotaciones. Si hacemos un zoom, ahí está todavía más claro, ¿ya? Ustedes van a ver minifundistas, ¿no es cierto?, entre 0 y 5 hectáreas, medianos productores de 5 a 15, bueno, agricultores un poquito más grandes de 5 a 15, y medianos, en los códigos chilenos, un mediano productor es más o menos 30 a 35 hectáreas. Pero, ¿qué es lo que es importante de esta transparencia? Ustedes ven el cursor, hay un señor en la flecha que tiene más o menos 22 hectáreas y que genera $7.000, digamos. Y hay otro señor que tiene la misma escala, más o menos 22 hectáreas, este señor que está acá, y que genera 30.000 hectáreas año. Y eso, creo que esta frase yo se las copié a algunos de mis colegas mexicanos de CIESTAM. Ustedes llegaron a la misma conclusión. ¿Qué es lo que me dice a mí esta transparencia? Me dice que los innovadores están dentro del sistema, ¿ya? Y eso es muy, muy importante. Por supuesto que hay que ir a Europa, o a Canadá, o a Estados Unidos, a ver cómo se hace agricultura, por supuesto. Pero a veces es mucho más barato y hay que partir, la verdad, por ir a ver al productor que está a 10 kilómetros de distancia, porque probablemente ese señor ya ha hecho una serie de innovaciones técnicas que se pueden copiar, ¿ya? Y cuando yo digo copiar, cuando yo digo ir a ver al señor que está a 10 kilómetros o a un tipo que está en California, quiero resaltar el tema de la cognición, el tema del impacto cognitivo. En general, estas giras, estas visitas, ya sea que se hagan dentro de México o en otro país, la verdad que en Chile lo hemos usado sistemáticamente, tiene un impacto tremendo en la forma como los productores se plantean los problemas técnicos, porque ven otra realidad y la pueden comparar. Entonces, muy rápido, esta es una conceptualización de la gráfica que yo acabo de explicar. Aquí normalmente tenemos a la gran mayoría de los productores en el punto A, perdón, en el punto C, me equivoqué, perdón, la gran mayoría está en el punto C. Lo que tenemos que hacer es llevarlos al punto A, el benchmark, el que está en la frontera, el señor que está a 10 kilómetros, y probablemente de los productores que están en la frontera, que es A, probablemente algunos de ellos pueden querer, por ejemplo, cambiar, maíz, ¿ya?, por palto, no sé, por algún frutal. Eso es lo que se llaman, ya lo que llamamos innovaciones disruptivas. Algunos productores pueden pasar desde A a B. A B es, insisto, es aguacates, perdón, es ciervo en el sur chileno, son productos o rubros sofisticados, ya que mueven la frontera tecnológica y que hacen una disrupción. Pero el problema principal que tenemos en América Latina es que llevar a la gran mayoría de productores que están en la situación C, llevarlos a la A, ¿cómo? A través de la imitación. Algunos productores que están en C, ojo, desaparecen, ¿ya? Eso es lo que yo decía en el caso chileno, de que se eliminan explotaciones. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que un productor tiene mucha edad, un papá, fallece,
y vende, los hijos no están interesados, están en Ciudad de México, no son agricultores, esa explotación se fusiona, ¿no es cierto?, por venta con una otra explotación que está en el mismo territorio. Pero bueno, esos son detalles, no tengo mucho tiempo para entrar a discutir sobre el tema estructural. Lo que quiero insistir entonces es que es muy importante el hecho que la innovación, como estamos hablando de miles de pequeños productores, ¿ya? Porque en agricultura el problema es de gran escala, ese proceso de innovación no es un proceso individual, se requiere de un entorno favorable y ahí es muy importante la acción pública, las políticas de acción pública. Les dejo una serie de conceptos normalmente utilizados más bien en el mundo de la economía, no tanto en el mundo de la agricultura, por lo menos en el caso chileno. Ya en el caso chileno hay como dos culturas, la del Ministerio de Agricultura, otra es la cultura de los economistas. En CEPAL se reproduce un poquito esta misma conversación. Simplemente les dejé algunos conceptos para que ustedes los retengan, creo que puede ser útil. También fuera del sector, ¿ya? Estoy hablando, parándome a nivel de economía, ¿ya? No a nivel del sector agrícola. Los economistas usan una tipología, que es muy famosa, la tipología de Pavitt, para clasificar a las empresas desde el punto de vista de la innovación. Y fíjense que siempre la agricultura cae en la primera categoría, incluso la gran agricultura, ¿ya? ¿Cuál es la primera categoría? Son las empresas en donde la innovación está dominada por los proveedores, los que proveen insumos. Lo digo de otra manera, normalmente las empresas agrícolas no tienen recursos, no tienen espaldas para tener un departamento de I+D. Y por lo tanto, ellos compran innovación que se hace fuera de la... Bueno, ustedes ven hay otras categorías de empresas, las que hacen producción intensiva, las basadas en la ciencia, los proveedores de equipos especializados. Ahí está la fuente, la cita, por si alguien quiere profundizar en esto. Pero yo lo puse porque algo que es muy importante en la agricultura es que normalmente el consejo técnico no es neutro. Está dominado por John Deere, por Syngenta, por las grandes empresas que proveen insumos. Y eso hace que sea muy importante el esfuerzo público, ¿ya? El rol de los Cermanás o de la Universidad de Chapingo, ¿no es cierto? Las entidades estatales son las únicas que no tienen un sesgo comercial, las únicas que pueden decir si esta tecnología funciona, esta tecnología no funciona en una determinada situación. Quiero apurarme. Eso implica que para avanzar en innovación tenemos que tener agendas. Yo quiero insistir mucho en el tema de las agendas. A mí me ha tocado, eso lo hemos hecho con Horacio y con Jorge, analizar la experiencia mexicana de los comités de sistema producto. Lo hemos comparado también con la experiencia chilena, brasilera, en fin, en distintos países. La clave es tener agendas de cadena y de territorio. En este caso, solamente les quiero comentar de una experiencia muy bonita en el caso del arroz, que era una cadena en crisis, que tenía problemas para competir y que después de un viaje a Australia, fíjense que nosotros estamos en la misma latitud, los australianos tenían 70 y tantos quintales, nosotros en esa época estábamos en 40, y después de 20 años de trabajo, tras una agenda, se han elevado los rendimientos por hectárea de manera exponencial, inspirándose en la experiencia australiana. Bueno, me quedan unos 10-15 minutos, voy rápido, quiero avanzar. Solamente comentarles que hay no sé si ustedes lo saben, probablemente no, OCDE, que es un think tank, ¿no es cierto?, de los países ricos, hace una evaluación de las políticas agrícolas cada cierto tiempo, frecuencial, miden a México, miden a Chile. Ustedes ven ahí el caso mexicano. Ustedes, no tengo tiempo para explicar esta indicadora, pero básicamente la idea es que México invierte con ayuda a los agricultores más o menos el equivalente al 10% de su PIB sectorial, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que México tiene un presupuesto agrícola respetable, ¿ya?
más chico, por supuesto, que Europa, que Estados Unidos, más grande que Chile y que Australia. En definitiva, hay un quantum, ¿no es cierto?, un volumen de recursos interesante que amerita una reflexión particular. En el caso chileno, perdonen que me sesgue, voy a tratar de darles un benchmark muy rápido. En el caso chileno, fíjense que esta lámina es una lámina muy hermosa, porque son pesos del año 2016, y ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el presupuesto del ministerio desde el año 62, ¿verdad? Son prácticamente 50 años. Y ustedes ven cómo el presupuesto subió desde el año 90 en adelante, cuando nosotros llegamos a la democracia, ¿ya? Nosotros empezamos a firmar tratados comerciales, fue muy traumático ese proceso, y eso implicó, al igual que en el caso mexicano, una compensación, ¿no es cierto?, en donde el Ministerio de Hacienda entregó recursos para implementar sustantivamente los recursos para los agricultores. Y un detalle que es singular en el caso chileno es que la mitad del presupuesto se lo lleva la pequeña agricultura. Aquí ustedes pueden ver la brutal manera de cómo Chile se abrió a la economía mundial. A mí me tocó, yo trabajaba en el ministerio en aquellos años 98, 2000, 2004. Chile hizo una rebaja unilateral de aranceles para llegar al 6%, y a eso le agregó una serie de tratados de libre comercio, con 28 tratados de libre comercio. El asunto es que hoy día Chile prácticamente tiene arancel cero en todos sus rubros y compite con bastante esfuerzo con otros países. Y tengan presente ustedes que nosotros estamos al lado de Argentina y Brasil, que son titanes, ¿ya? Uruguay también y Paraguay. Esto fue traumático. No tengo tiempo para echarles el cuento, pero aquí hubieron cortes de carretera, conflictos, peleas. Hoy día, ya 20 años después, la situación está más estabilizada, pero esto fue muy complejo. Esto ha implicado también un replanteamiento, ¿ya?, de estrategias en materia de política agrícola, y yo simplemente a mí me gusta mucho un investigador holandés, que también creo es cercano a System, que es Van der Ploeg. A mí me gusta esta idea de Van der Ploeg, de que hoy día se están redefiniendo los límites de la finca y están surgiendo nuevas estructuras relacionales. ¿Qué quiero decir en castellano? Que hoy día 2 hectáreas de tierra o 1 hectárea de tierra pueden permitir una finca, pueden permitir un proceso de acumulación en una finca. Por ejemplo, ahí me tocó ver casos de pequeños productores pobres que tienen 2 hectáreas y con invernadero, y que la verdad que genera una renta espectacular, ¿ya? O sea, eso requiere, por supuesto, de mucha disciplina, requiere de inversión, requiere de políticas públicas, pero en el fondo el mensaje de esta lámina es que el tamaño es una limitante, ¿eh? Ojo, no nos vendamos cuentos, pero es menos limitante que lo era hace 30 años atrás, ¿ya? Hoy día la internet, la electrificación, en fin, todo lo que estaba, la demanda por productos gourmet, los circuitos cortos, en fin, hay una serie de transformaciones en curso, y eso redefine los límites de las fincas. Creo que es muy interesante. Ahí ustedes tienen un poquito lo que tiene que ver con circuitos cortos. La verdad que no quiero gastar tiempo en esto, solo decodificar. Me gusta la definición francesa. Para los franceses, un circuito corto es aquella transacción comercial en donde hay 0 o 1 intermediario, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta lámina? Yo creo que no sé cuál es la situación en México, pero me da la impresión de que en América Latina se están generando condiciones por primera vez para sustituir a los intermediarios, ya que cumplieron un rol tan complejo en el pasado. Eso gracias a ferias locales, tianguis, herramientas digitales que están emergiendo en América Latina en muchos lugares. Les comento, solo como referencia, creo que es muy interesante el caso chileno. En el caso chileno se hizo una política, INDAP formuló una política de apoyo a mercados locales. Ahí ustedes ven una foto. Esta es la plaza una de las más elegantes de Santiago, así que no se lleven una visión distorsionada,
Pero este tipo de ferias con esta estética existe en más o menos, en muchas comunas, en más o menos 200 comunas, o sea, en pequeñas comunas rurales también hay 20 agricultores que van los sábados a la mañana a vender sus productos. Bueno, México tiene mucha tradición en materia de mercados locales, así que creo que quizás esto no es una gran novedad. ¿De qué se trata? Se trata de conectar situaciones semiestructuradas con situaciones estructuradas, ¿cierto? A través de distintos tipos de herramientas, compras públicas, mercados urbanos, internet, canasta, y todo esto, yo lo dije al principio, todo esto en el marco de un cambio en los consumidores, perdón, hay una falta de ortografía, los consumidores son cada vez más exigentes, están cada vez más conectados y por lo tanto influyen cada vez más en la cadena industrial. Y eso, como reacción a esas preferencias de los consumidores, la tendencia, ¿no es cierto?, es que se genera un proceso de diferenciación en donde surgen productos que tienen atributos específicos como agricultura orgánica, comercio justo y otros. Hay otras herramientas, no tengo tiempo para comentarlas, para agricultores más grandes, tiendas especializadas. México tiene, por ejemplo, las maravillosas tiendas de turismo, ¿no es cierto?, que son una referencia mundial. Bueno, hay distintas herramientas en Chile, en México también, que se están utilizando como mecanismos para facilitar la comercialización. Dicho eso, y voy terminando ya, me acerco al final, yo les quiero hacer una provocación a los estudiantes de la Universidad de Chapingo, porque yo creo que en el contexto en el que nosotros nos vamos a mover en los próximos años, yo lo dije, va a haber muy poca plata, ¿ya?, para acciones públicas, para mecanismos de extensión, mecanismos de investigación. Y eso nos obliga a ser creativos, ¿ya? Y yo les comento, en mi experiencia personal, yo dirigí una institución nacional que tenía más o menos 2.000 funcionarios y 3.000 consultores. Y cada vez que yo iba a terreno, había un tipo creativo que imaginaba soluciones, ¿ya? Soluciones mucho más baratas de las soluciones estándares que nosotros habíamos considerado hasta ese momento. Entonces, en el fondo, lo que yo les trato de decir es que creo que tenemos que reaprender a ver. Esto lo tienen que hacer los agrónomos, los economistas, los extensionistas, los antropólogos, aprender a mirar el territorio rural de otra manera, porque la verdad que hay muchas soluciones que a veces no las vemos, ¿ya? Y aquí yo hice una guía, no tengo tiempo para comentarla, pero sí quiero comentarles, por ejemplo, 2 o 3 fotos. Para mí es paradigmático. Hace 20 años las aguas de lluvia se perdían en todo el mundo. Hoy día se colectan, ¿ya? Esa es una solución de bajo costo. Ahí ustedes ven una foto de un programa en el nordeste brasilero donde hicieron millones de cisternas de captación de aguas limpias. Energía solar, en el caso de INDAP. Acá ustedes ven, hay un tipo increíble, fue una experiencia increíble, un director regional de INDAP en el extremo sur, en la Patagonia, inventó un programa de caminos intraprediales, intrafinca, a 10% el costo del camino construido por el Ministerio de Obras Públicas, 10 veces más barato. Fíjense acá, en la Patagonia también, hay una sala de proceso rotativa. Esta sala la suben a un camión y la dejan 15 días en una comunidad indígena, otros 15 días en otra, y las familias campesinas pueden hacer mermeladas, transformar hongos y otros productos del bosque gracias a un sistema rotativo de sala de proceso. Aquí ustedes ven invernaderos construidos con plástico de empresas salmoneras, desechos. Aquí hay una comunidad en Facebook, acá hay una aplicación de cacao móvil, buenísima. El concurso Tasa a la Excelencia, ni hablar. Estos son activos inmateriales, perdón. En la primera línea yo les puse infraestructura, en la segunda línea les puse activos inmateriales. Esto es barato. Hacer una denominación de origen es barato. No es lo mismo que hacer una obra de riego, ¿ya? Hacer un sello Manos Campesinas es barato. Hacer una ruta turística, en este caso ecuatoriana, en cacao, es relativamente barato. Por supuesto, y con esto voy terminando, porque no quiero que se me malinterprete, por supuesto que acá necesitamos plata, ¿no es cierto? Necesitamos
riego, por ejemplo, el riego es carísimo. Hacer un camino no intrapredial, ¿ya? Sino que un camino entre dos ciudades, son palabras mayores. Electrificar poblados son palabras mayores. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que yo creo, lo que nosotros creemos en CEPAL es que, por supuesto que tenemos que seguir en los ministerios de Agricultura peleando por presupuestos, y también tenemos que buscar plata en el Banco Mundial, en los fondos climáticos. Aquí se requiere de grandes cantidades de recursos, pero la novedad, creo yo, es que con método tenemos que aprender a ver otro tipo de soluciones que pueden ayudar a bajar los costos de los programas públicos, porque recuerden, México, Chile y toda América Latina, los gobiernos están exangües, ¿ya? Conclusiones, y con esto termino. Primero, yo creo que la pandemia redefine los términos del debate. Tenemos que anticiparnos a las futuras crisis sistémicas. Necesitamos un nuevo equilibrio entre Estado, empresas, sociedad civil, alianzas público-privadas, lógicas ascendentes más bien. Tercero, I+D y digitalización, transición agroecológica, bioeconomía, todo eso son nuevos paradigmas que hay que empujar. En el tema extensión, muy importante el tema horizontal, en donde CIESTAN tiene una gran experiencia. Circuitos cortos, no atreverse, yo creo que tenemos que perderle el miedo al tema comercial. Creo que en el mundo están dadas las condiciones finalmente para promover esta idea de venta directa, que puede ser una gran solución para un problema que era histórico en la agricultura familiar campesina. El tema de la autonomía creo que ya lo comenté. El tema de los jóvenes, muy importante. No tuve mucho tiempo, pero yo creo que ustedes, termino diciendo que ustedes están llamados a jugar un rol clave ya en el sistema de innovación. No hablé, por ejemplo, del rol que hacen los jóvenes rurales en materia de digitalización, cómo le enseñan a los papás. Bueno, no tengo tiempo. Y finalmente termino con la idea que planteé al principio. Necesitamos políticas de acción pública, agendas público-privadas que optimicen la utilización de recursos y la eficiencia general. Eso es, Jorge, hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. Muy ilustrativa tu presentación. Y comentar, yo creo que el auditorio se ha dado cuenta que pues hace falta mucha gente que combine el análisis teórico con la toma de decisiones. O sea, al haber sido tú funcionario con una formación académica muy sólida, pues eso permite mirar esas aplicaciones de política pública de una manera más profunda, de una manera más reflexiva. Entonces eso siempre nos ha agradado de la interacción que tenemos contigo. Hay un vendaval, decimos en México, de preguntas en el chat. Quisiera comenzar con Rommel. Rommel Olivares, un compañero, un doctor del CIESTAN, que voy a resumir su cuestionamiento en dos cosas. O sea, primero te pide una opinión sobre el relevo generacional que hay en el medio rural, y luego también pregunta si la tecnología, la innovación, al estar desplazando mano de obra, no genera problemas de alguna forma para el Estado al tener que dar condiciones a esa gente que va a estar siendo desplazada y que se tenga que acomodar en otros sectores productivos para estar generando, aportando al Producto Interno Bruto de alguna forma. No sé, Octavio, si pudieras darnos una opinión al respecto. Correcto. Mira, muy rápido, relevo generacional creo que es clave, lo comenté. Yo creo que a nivel de campesinos o de productores hay una tendencia al relevo. Creo en Chile las cifras nuestras, yo no conozco las cifras mexicanas, pero las cifras chilenas, más o menos el 14% de la agricultura familiar son jóvenes, ¿ya? Entre paréntesis, no hablé de mujeres, Jorge, permíteme que haga una reflexión. En Chile el 50% y más en este minuto de los usuarios de INDAP son mujeres, ¿ya? No hemos hablado de mujeres. Las mujeres, no sé en el caso mexicano, yo creo que es una tendencia mundial, ¿eh? Las mujeres están ganando cada vez más espacio, son muy buenas empresarias, buenas productoras,
Los jóvenes también. Y para volver a la pregunta, yo creo entonces que hay toda una reflexión, ¿eh? No podemos discutir, si ustedes quieren, el tema de los jóvenes, en el caso de los productores, cómo independizarse del papá, cómo acceder a la tierra, ¿ya? Cómo instalarse como productor independiente. En general es un tema muy complejo porque implica compra de tierra o acceso a tierra. La tierra es escasa y cara, pero bueno, creo que en el tema de los jóvenes, un tema entonces tiene que ver con los productores, yo lo hablé, y el otro rol clave es el tema de la startup, y ustedes, ¿ya? Los estudiantes de esta universidad, que yo creo que pueden jugar un rol crítico en materia de innovación. Bueno, para cerrar, hay un nuevo actor, startup, y eso es sinónimo de estudiante de la Universidad de Chapingo, para decirlo en forma simple. Bueno, y en el tema, la segunda pregunta, es cierto, yo no tuve tiempo, solo dije, recuerden, dije, este es un proceso doloroso, la transición, ¿ya? La eliminación de explotaciones no es traumática, ¿no? Piensen ustedes que en Europa se eliminan más o menos 600 explotaciones al día, ¿ya? En Europa entera, ¿ya? Y claro, detrás de cada explotación hay una familia, ¿ya? Y hay, por lo tanto, una situación humana. ¿Qué es lo que sucede en Europa? Perdonen que use la analogía. Lo que pasa en Europa o en Estados Unidos es que, por lo menos hasta hace poco, ellos tenían un sector industrial que era capaz de absorber la población rural en condiciones relativamente menos traumáticas. Aparte de eso, en Europa tienen fondos, ¿no es cierto?, que apoyan esta transición. Pero en el fondo la pregunta es muy buena, Jorge, porque a mí me permite aclarar de que para desarrollar México, para decirlo en el caso mexicano, necesitamos una industria fuerte, un sector de servicios fuerte y una agricultura fuerte. No sé si me explico. La agricultura mexicana no se va a solucionar si no tiene una industria y un sector de servicios que absorban esta población que tiene que salir desde el sector rural si es que queremos pensar en posiciones de mejor productividad. Y ahí el Estado tiene que jugar un rol activo porque esto es traumático y por lo tanto se requiere de fondos de distintos tipos de políticas para que esta transición se haga de la manera más fluida posible. Eso fue. Muy bien, en ese mismo sentido, Yasmín Dávila pregunta sobre los apoyos públicos que tiene el pequeño productor en Chile y cuál es la estrategia gubernamental. Parece que ustedes son más estables en el tiempo en cuanto a la manera como intervienen al sector agropecuario y los resultados en temas de productividad, así de manera general, si nos pudieras comentar algo al respecto. Sí, mira, a ver, para ser claros, nosotros tenemos una institución especializada en pequeña agricultura que se lleva más o menos la mitad, sino un poco más, de los recursos del ministerio. Yo lo mostré. Es como un ministerio chico, poderoso, con mucha infantería en terreno, muchas camionetas, muchas oficinas locales y con una gran trayectoria. En esa trayectoria han habido momentos malos, momentos buenos. Por ejemplo, tuvimos momentos muy dolorosos en los años 90, porque INDAP es un banco. No solo es un banco, perdón, no lo dije, es un banco de primer piso, es un sistema de asistencia técnica y tiene subsidios, regalos, ¿ya? Algo muy jugoso que a los productores les encanta. Bueno, esa institución ha tenido una trayectoria, hoy día funciona bastante bien, hemos tenido momentos muy dolorosos, como lo dije, sobre todo en el tema de financiamiento. En el tema bancario, estuvimos a punto de desaparecer el INDAP en los años 90 porque no era capaz de recuperar los créditos, no le pagaba. Pero quiero hacer el contrapunto, Jorge, si tú me permites, con México. Otra diferencia importante es que yo creo que México se inspiró en la experiencia norteamericana y europea y en general a través de Procampo y todos los programas que vienen después. Ustedes tienen una manera de entregar recursos que está acoplada al tamaño del productor, ¿ya? Y se meten, ustedes tienen un sistema muy fuerte, es increíble, nosotros lo miramos, muy fuerte en el tema de regulación de precios. Fantástico, ¿ya? Pero se gastan muchos recursos en eso. En el caso chileno es bastante más salvaje
nosotros los envidiamos a los productores mexicanos porque en el caso chileno no hay sistemas de regulación de precios, de seguros, en fin, todo el andamiaje institucional que ustedes tienen. El productor vive con el precio internacional, que sube y baja y tiene que ajustarse. Esa es una diferencia. Y la segunda diferencia es que Chile, en vez de gastar sus platas en regulación de precios, que es muy importante, se las gasta en riego, diría yo, mucho riego, mucha obra de riego, para ser claros, mucho fertilizante, mucha extensión, mucho infraestructura, yo diría, maquinaria, ese tipo de cosas. Y para terminar mi respuesta, no hay una evaluación de impacto. Recién se hizo una línea base que está hecha el año 2018. Probablemente en los próximos años vamos a tener una primera medición de impacto, pero yo por lo menos soy bastante fan de INDAP y la conozco bien la institución y creo que juega un rol súper importante. Creo que la agricultura familiar chilena, en mi opinión, florece porque llevamos años, todos los años se meten 400 millones de dólares sistemáticamente, y al final hay un proceso acumulativo que ha hecho que muchas familias campesinas salgan adelante. Muy bien, bueno, hay un compañero de la Universidad de los Lagos en Chile, Joaquín Rivera, quien te pregunta sobre la importancia de la soberanía alimentaria en la transformación agroecológica. En ese mismo sentido, también Gustavo Domínguez pregunta en el sentido de esa transición agroecológica y las posibilidades que hay en cuanto a la reconversión productiva de cultivos tradicionales, en el caso de México como el maíz, y también en el caso de Medardo, pregunta algo de manera similar, quizás en el discurso en el gobierno en México, actualmente nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es hacia beneficiar esas transiciones agroecológicas. No sé si nos puedes dar una opinión de esto global, Octavio. Mira, algunas reflexiones. Yo la verdad que tengo un sesgo chileno, que yo lo quiero reconocer, porque en Chile nosotros somos un país chico, con 300.000 explotaciones, ustedes son 4 millones y fracción, y somos un país que optó hace muchos años por abastecerse en el mercado externo si es que tiene problemas de abastecimiento, ¿sí? Porque somos chicos, ¿ya? Nosotros si tenemos una crisis alimentaria, mandamos camiones a Argentina, que están a 500 kilómetros. Entonces, la verdad que Chile hizo una opción muy distinta a la opción brasilera o la opción mexicana, que son países muy grandes, en donde ustedes tienen efectivamente un riesgo de seguridad alimentaria no menor, ¿ya? Leía por ahí hace poco que habían tenido problemas de hambre en el sur hace pocas semanas atrás. No sé si estoy en lo correcto, pero los han tenido en su historia, ¿no es cierto? Las hambrunas en México, hay un libro, ¿no es cierto? Ustedes tienen una tradición secular, yo diría, en temas de seguridad alimentaria, que creo hacen que el problema se mire con una óptica distinta a la óptica chilena. Quizá yo en mi presentación creo que fue un poco sesgado. Y creo, por lo tanto, que el tema de la seguridad alimentaria como tal es muy importante. Hemos estado mirando, por ejemplo, en CEPAL, lo que está haciendo el gobierno actual con Segalmex, ¿ya? Interesante. Bueno, y la verdad que y creo, perdón, quizá un mini comentario, creo que yo he usado la palabra seguridad alimentaria, quien pregunta usó la palabra soberanía alimentaria. Creo que hay enfoques distintos, detrás de cada palabra hay una conceptualización, ¿no es cierto? Y en el caso de la palabra soberanía, yo al menos lo que veo detrás es esta idea del derecho de la agricultura familiar a tener control sobre su genética, sobre su semilla, su raza, cosa que yo comparto plenamente. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, ya de las semillas tradicionales, de la biodiversidad, pero creo que el tema del control es un tema que tiene que ser regulado y yo creo que las grandes semilleras mundiales tienen que abrirse, tienen que darle espacio, por supuesto, a la pequeña propiedad en materia de soberanía, ¿no es cierto?, de control sobre la genética. Ahora,
En el tema agroecológico, yo ya lo dije todo, pero quiero ser categórico una vez más. Yo creo que los grandes se asustan cuando uno, por lo menos en Chile, cuando uno le habla de agroecología, un tipo de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, se asustan, consideran que esto es una cosa hippie, ¿ya? Y dicen que no hay tecnología, ¿ya? Y tienen una visión muy conservadora, muy refractaria, si ustedes quieren. Y bueno, yo creo que la pandemia es bastante concluyente, crisis sistémica tenemos y vamos a tener, y por lo tanto, si no abordamos el tema de la agroecología en la gran escala, la mediana y la chica, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Eso. Muy bien. Octavio, el doctor Roberto Rendón te hace una pregunta que quizás te ayudará a reforzar un poco tus conclusiones. Él dice que si podemos afirmar que los problemas de investigación deben corresponder a estos cambios en los sistemas alimentarios y en el entorno de pandemia. Y también pregunta si podrías, más bien pide que comentes como ejemplo algunos temas que los estudiantes de unos posgrados como los del CIESTAM deberían de abordar. Con este cuestionamiento del doctor Rendón, creo que también abordamos la inquietud de Viviana Carvajal, que es una estudiante de nuestro doctorado, que hace cuestionamientos similares al respecto. ¿Qué nos puedes comentar, Octavio? Mira, sobre el tema de la investigación, yo creo que CIESTAM lo tiene súper claro, ¿ya? A ver, ¿cómo lo digo de otra manera? Antiguamente, cuando se hacía la Revolución Verde en México, en los años 50, la idea era, teníamos un esquema lineal, ¿no es cierto? Se hacía investigación CIMMYT en la estación experimental, se identificaban los productores como blancos de disparo, y luego el objetivo era sacarle la tecnología al productor y reemplazarla por el paquete que se inventaba en la estación experimental. Entonces era el esquema lineal. Hoy día estamos en un esquema completamente distinto. Pasamos ya en los años 2000 o los años 90 por un esquema de ida y vuelta, ¿no es cierto? Primero fue una cosa vertical, estación experimental finca, luego en los 90, en los 2000, una cosa bidireccional, en donde se empezó a considerar a la finca como un lugar de experimentación, tan válido como la estación, y por lo tanto el flujo era de 2 vías, y hoy día estamos en una etapa en donde ya no solo opina el productor y la estación, sino que opinan todos. Opinan el Ministerio de Salud, la ONG, el ecologista, etcétera, etcétera. La investigación agronómica es un problema de la sociedad entera. Si tú me permites, Jorge, yo previendo esta pregunta, les quiero mostrar esta tabla, que es lo que acabo de explicar. Afortunadamente la puse. Esta es una tipología que hizo un investigador francés que yo hallo súper interesante. El esquema lineal de la Revolución Verde, el esquema interactivo y el esquema reflexivo, que es post-vaca loca, ¿no es cierto?, donde ya los consumidores y todo el mundo se mete a opinar respecto de qué se investiga y qué no. Esa sería mi primera reflexión. Y para cerrar, Jorge, solo quiero decir que CIESTAM ha hecho trabajos muy interesantes. A mí me encanta el concepto bola de nieve, que por lo menos yo lo aprendí con ustedes. Esta idea peruana, la misma, ¿no es cierto?, que el productor avanzado es un factor de innovación, es activo, ¿ya? Las capacidades cognitivas de los productores avanzados tienen valor, ¿ya? Y de esta forma, como ustedes han hecho estas redes de innovación, a mí me parece que son muy interesantes y son una referencia, por lo menos, para nosotros. Ahora, en la pregunta, yo también preveía la pregunta y lo respondo muy rápido. La primera pregunta que ustedes me hicieron era, ¿cuáles podrían ser los temas de investigación? ¿No es cierto? Y ahí es más o menos lo mismo que ya comenté, ¿ya? Creo que el tema de adaptación es muy importante y vuelvo a insistir en el tema de bajo costo, el tema de autonomía, transición agroecológica, bioeconomía, el tema territorial, perdón, el tema digital, muy importante, redes, cadenas, territorios, comercialización, en fin, extensión campesino-campesino, y lo puse al final en realidad, el tema de regímenes de agricultura, yo creo que es muy importante, ¿ya? Al final siempre son los precios
los que influyen en los programas de desarrollo. Toda la disputa siempre entre productores y otros eslabones se genera en torno a los precios, por lo tanto yo creo que el tema de la integración de cadena, de la gobernanza de cadena y de territorio, y de la formación de los precios, creo que es un temazo muy jabonoso, pero que requiere de mucha investigación. Y respondo al tiro, Jorge, para ir rápido en qué características deben tener los graduados, y yo diría dos cosas. Primero, ser sensible, ¿ya?, a los cambios, mirar qué pasa en México, qué pasa en América Latina, qué pasa en el mundo. Y segundo, y con esto termino, tener una sólida formación académica, valorar la experiencia, ¿no? En Chile, perdóname el comentario político, Jorge, se instaló una nueva generación, y en Chile teníamos un debate hace 2 meses, donde los jóvenes habían llegado muy diciendo que venimos nosotros, un poquito arrogantes, ignorando la experiencia histórica, y afortunadamente han hecho un giro, y yo creo que es muy importante saber qué pasó antes, ¿no es cierto?, en cualquier área. Porque nadie inventa la pólvora desde cero. Entonces hay que tener una visión diacrónica, por un lado, histórica, y por otro lado, un manejo de las nuevas conceptualizaciones. Muchas Eso es, gracias. Jorge. Octavio, voy a abusar de tu tiempo solo muy rápido. O sea, hay 2 preguntas de 2 estudiantes que me parecen muy pertinentes, sobre todo por los temas de investigación que ellas están abordando. Uno es, en el caso de Yaomi, te pregunta de qué tanto afectará la brecha digital a los productores que no puedan entrar estas dinámicas del e-commerce y todo lo que de alguna manera has venido comentando entre estas nuevas maneras de hacer circuitos cortos. Si nos pudieras regalar un comentario y algo también un tanto relacionado con el tema digital, si en Chile ya hay programas de extensión digital desde el gobierno, si se está haciendo algo y cómo eso puede, o sea, y más bien cómo podríamos contribuir a disminuir esa brecha digital también desde el gobierno, desde las universidades, desde las ONGs que también tú mencionaste como actores muy importantes en estos asuntos. Perfecto. Yo tengo todo el tiempo el mundo, Jorge, así que no te preocupes, pero mira, respondo muy rápido, ¿eh? Mira, detrás de la primera pregunta quizá hay una idea que yo no relevé y que me hago una autocrítica, y es el tema de que es cierto, efectivamente la digitalización puede aumentar la brecha, ¿ya? Y eso es muy jodido. Yo creo que tenemos un riesgo enorme, ¿ya?, de que se queden millones de pequeños productores fuera del proceso digital. Y yo lo comenté al pasar hablando de Starlink, $100 al mes. Olvídate, nadie, yo creo que pocos negocios resistirían una tarifa de ese tipo, ¿ya? Entonces, claro, es previsible pensar de que en 10 años más los costos van a bajar y que esto se va a democratizar. Pero creo que tenemos un problema de riesgos de brecha, no solamente por el tema de costos, ¿ya? También hay, por ejemplo, brechas etarias, ¿no es cierto? Toda mi generación también puede quedar, y de hecho estamos un poquito fuera del fenómeno digital por un tema de capacidades. Entonces, los gobiernos, y vuelvo a insistir, los gobiernos y las coaliciones, ¿ya? Yo quiero insistir en este punto, no solo son los gobiernos, las cooperativas, las universidades, cualquier actor del sistema de innovación, creo yo, tiene un rol que jugar para cerrar esta brecha digital, ¿ya? Por supuesto, el ideal sería un fondo, ¿no es cierto?, estatal, que subsidie los costos de conexión, ¿ya? Pero vamos a ver si los países tienen plata para eso, ¿ya? Yo tengo mis dudas. Y por lo tanto, creo que tenemos que apelar a la creatividad. Vuelvo también a comentarles, yo recomiendo que vean la experiencia colombiana levantada por IICA, muy interesante cómo ellos resuelven el tema de las brechas en algunos territorios rurales apartados de Colombia a través de radios comunitarias. Yo la verdad no soy un experto, así que no les puedo decir exactamente qué es lo que hicieron, pero lo hicieron, ¿ya?, comunitariamente. Bueno, y después en el tema de Chile y lo digital, yo diría que no, ¿ya? Yo diría que no, a pesar de que fíjate que estamos investigando qué está pasando en toda América Latina, ¿eh? Y lo que nos damos cuenta es que hay una explosión de grupos WhatsApp, una explosión, ¿ya? En el caso costarricense, miramos los números de iCafé, iCafé es la cadena del café,
Y en el año 20, estos son números del año 20, no del año 21, con la pandemia, en el año 20, ellos son 30.000 productores de café en Costa Rica, y de esos 30.000, 3.500 intercambiaron 200.000 mensajes de WhatsApp. Súper interesante. ¿Ya? Y en Chile, para volver a Chile, pasó lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Y por qué Chile es distinto? Chile es distinto porque tenemos un sistema de extensión presencial poderosísimo. ¿Ya? Yo les comenté, nosotros debemos tener más o menos unos 3.000 extensionistas presenciales, lo que es un lujo. ¿Ya? Son extensionistas que llegan en camioneta a la casa del agricultor, que se conocen, que en mi opinión es un sistema de buena calidad. La pregunta para Chile, creo yo, es cómo avanzar hacia un mix, ¿ya? En donde jueguen un rol los extensionistas del INDAP y jueguen un rol los talentos rurales, los productores avanzados, y jueguen un rol los grupos WhatsApp, los grupos Facebook y otras comunidades. Otros países que no tienen recursos para armar un sistema de extensión tienen que ponerse creativos. Yo creo que, yo le diría hoy día a una cooperativa, cualquiera sea ella, arme su sistema de extensión propia, porque hoy día con la cosa digital, por lo menos un nivel mínimo, creo que es factible de armarlo sin incurrir en mucho costo. Perfecto. Muy bien, creo que con esta intervención que estás haciendo también respondes un poco la inquietud de Margarita Soto, que hacía una pregunta relacionada, y pues no nos queda más que agradecer siempre tu preparación que tuviste de la conferencia. Pues es algo que siempre te caracteriza, o sea, te preparas mucho para interactuar con el público que te toca, y eso siempre lo hemos apreciado de ti. Nos ponemos a tus órdenes en el CIESTAN para cualquier asunto en el que podamos colaborar. Y pues muchas gracias, te damos un aplauso, digamos, un poco virtual, muy ilustrativa, muy buenos los retos que nos estás dejando. Doctor Santoyo, quisiera agregar usted algo, por favor. No, pues agradecerle a Octavio la participación, como siempre, muy colaborativo con nosotros. Aceptamos los retos, Octavio, vamos a estar en contacto contigo para definir una agenda también de trabajo, intercambiar cosas, y pues nos vemos cuando vengas en mayo, seguro. Oye, Jorge y Horacio, si me permiten, solo yo les quiero agradecer. Es un placer, lo dije al principio, trabajar con CIESTAN, con Chapingo. Y por un lado quedo a disposición, Jorge, de los estudiantes, si los estudiantes quieren alguna referencia, algún dato, en fin, disponibilidad total. Y felices, Horacio, de estrechar lazos, ¿ya? Y de ojalá hacer cosas en conjunto. Mucho gusto, gracias, saludos. Muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues damos por terminada la conferencia.